Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Legalmente Hablando, otro podcast donde vamos a hablar pues igual de temas jurídicos, pero en este caso nos vamos a centrar en los derechos. En este caso vamos a hablar sobre la Constitución y pues la relación que tiene con la vida diaria, ya que todos debemos de aprender de esto y saber reconocerlos y pues saber a qué se refieren cuando nos hablan de estos derechos que tenemos. Hoy tendremos un episodio que cruza los derechos, el medio ambiente y su futuro. Hablaremos de los derechos humanos y su vínculo con el desarrollo sustentable, pero para no hacerlo sola, me di a la tarea de buscar a compañeros que estuvieran interesados en hablar de estos conmigo y pues les presento a mi compañera Denise. Hola Mía, feliz de estar aquí en este tema pues, que es bastante urgente, bastante cercano a nuestra vida diaria, pero pues aún así cualquier persona lo puede sentir bastante lejano, ya que puede creer que son para puros temas de expertos, de abogados, de pues solamente gente que conoce las leyes, pero realmente todos deberíamos estar informados sobre temas relacionados con la Constitución, los derechos humanos y pues el medio ambiente, la vida sustentable. Entonces, súper encantada de estar aquí. Muchas gracias. Sí, como dices tú, todos debemos de saber un poquito, aunque no estudiemos leyes o aunque no tengas que ver con este tipo de tareas o este tipo de información, es importante que lo sepamos. Pero bueno, también nos acompaña mi compañera Saraí. Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí. Y como sabemos, hay derechos que nos tocan desde que nacemos, como el acceso al agua, la salud, la educación, y muchas veces ni siquiera lo sabemos por el simple hecho de estar desinformados. Sí, claro, eso creo que nos pasa a todos, incluso cuando comenzamos en esta carrera, creo que todos llegamos a un punto donde ni siquiera nosotros conocíamos al 100% nuestros derechos. Y pues básicamente en este capítulo es lo que vamos a hacer, hablar un poquito de esto. Pero bueno, para no estar solitas también, invitamos a mi compañero Freddy. ¿Qué onda a todas y a todos? Gracias por invitarme. Vamos a desmenuzar la Constitución, pero sin aburrir, con ejemplos reales y fáciles. Porque sí, la Constitución también se entiende sin tecnicismo. Claro, claro. Esto no necesariamente se tiene que hablar con palabras que no todos entendamos. Esto se puede decir con palabras simples y que pues sea fácil de entenderlos. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué creen ustedes que son los derechos humanos? Pues bueno, muy, muy excelente pregunta. Para empezar, arranquemos con lo básico. Los derechos humanos son como un kit de la vida digna, ¿sabes? O sea, como algo que todos tenemos para esta gran vida. Son todas esas cosas que necesitamos para vivir bien, la salud, comida, vivienda, respeto, libertad, o sea, todo eso es esencial. Pero no se piden, o sea, se reconoce, nadie te los da por buena onda, ni los tienes por ser una gran persona, o sea, todos los tenemos por simple hecho de ser personas. Claro, nosotros desde que nacemos siendo claramente personas, tenemos estos derechos, o sea, estos no son como que solo porque tú eres de tal lugar, jamás. Estos son universales, estos todos los deben de tener, esto no es algo que cualquiera te pueda quitar, estos nadie te los puede quitar, al contrario, y pues es básicamente eso. Y justo, o sea, pues todos los tenemos, pues no importa tu nacionalidad, tu edad, género, si trabajas o no, o sea, no importa realmente todo con que seas persona, eso es lo que importa. Y pues como dices, nadie nos lo puede quitar, pues a esto nos vemos como que son inalienables y pues, o sea, nadie te puede decir, tú sí tienes un derecho de la salud y tú no, o sea, no. Pero pues también, o sea, nadie los puede dividir, o sea, nadie nos lo puede partir casi a la mitad, ¿no? O sea, estos sí son indivisibles, compañero. Sí, claro, de hecho era una pregunta que les tenía. Por ejemplo, ¿uno puede tener derecho al trabajo, pero no derecho al agua? No, claro que no son indivisibles porque todos van juntos, todos van de la mano, no hay jerarquías. Si falta uno, todos los demás se debilitan. Y claro que no, contestando a tu pregunta, uno no puede tener derecho al trabajo y otro solo derecho al agua. O sea, prácticamente van todos de la mano y todos se deben entrelazar a uno solo, pues para así hacer válido nuestros derechos. Sí, por supuesto, y son progresivos. Eso significa que deben avanzar. No podemos retroceder. Si hoy reconocemos el derecho al internet, mañana no pueden quitártelo.
Sí, claro, y lo importante de esto es que los derechos están vivos, se adaptan a nuevas realidades como el cambio climático o las tecnologías. Y pues obviamente el hecho de que se renueven no quiere decir que te los cambien o que te los quiten unos por otros, simplemente estos cambian o modifican ciertas cosas para que estos mismos pues sean pues sigan funcionando en la sociedad en la que vivimos, porque pues en la sociedad actualmente y siempre creo yo que estamos generando nuevas ideas, nuevas personas, nuevas ideologías, entonces es importante que esto pase. Pero bueno, dejando un poquito de lado esto, vamos a hablar sobre el artículo primero de la Constitución. Nuestra Constitución mexicana arranca fuerte con el artículo primero, que básicamente dice que todas las personas gozan de derechos humanos reconocidos por la Constitución. Es decir, en el artículo primero nos dice que nosotros tenemos estos derechos por el simple hecho de ser personas, seres humanos, ¿sí? Y por los tratados internacionales que México ha firmado. Estos se llevan casi de la mano, aunque la Constitución es superior, igual se deben de respetar los tratados internacionales, que básicamente nos dice eso. Pero justamente, o sea, solamente hablando de tratados internacionales relacionados con los derechos humanos. Claro, y eso incluye el derecho a no ser discriminado por ninguna razón: color de piel, orientación sexual, condición económica, creencia, discapacidad, por nada. Ok, pero yo les tengo aquí una pregunta. ¿Eso significa que si vives en una zona sin acceso a agua potable y esto te afecta, puedes exigir que se te garantice este derecho o no? Claro, y además el Estado tiene la obligación de respetar, proteger, promover y garantizar esos derechos. No es algo que haga si quiere en su deber, es porque es necesario y porque estás en tu derecho a tenerlo. Y todo esto se debe aplicar en todos los niveles de gobierno, o sea, municipal, estatal y federal. Sí, por ejemplo, si una empresa contamina un río y eso afecta a la salud, el gobierno no puede decir yo no fui, tiene que actuar. Sí, claro. Pero bueno, esto es importante ya que, como comentaba mi compañera Sara, la Constitución se le llama supremacía constitucional a una actividad que hacen que, como dijo ella, la Constitución es superior por mucho para todo, pero en estos mismos se basan pues los tratados internacionales que van de la mano, que pues se basan en lo mismo de que tiene México como cultura, el hecho de respetar estos derechos, que es algo que todos deberían de tener, pero no todos lo tienen. Entonces esto es muy importante. Pero bueno, dejemos un poquito de lado esto también y vamos con otro tema que pues va de la mano con esto, perdón. ¿Qué es el desarrollo sustentable? El desarrollo sustentable suena complicado, pero es simple: vivir bien hoy sin arruinarle el futuro a los que vienen. Sí, claro, por supuesto. Y no solo se trata del medio ambiente, también hablemos de la economía, la justicia social, la salud, la educación, la equidad de género. Sí, claro, y creo yo que eso se relaciona con los derechos humanos. Por ejemplo, si una comunidad no tiene escuelas o clínicas, no hay desarrollo posible. O si una ciudad crece económicamente, pero pues, la población se queda sin servicios básicos como el agua, la luz, entre otros, eso no es sustentable. Sí, y ahí entra la Constitución otra vez, porque el artículo 4 habla del derecho a un medio ambiente sano. También incluye el derecho al agua, algo que parece obvio, pero que muchas comunidades aún no tienen. Sí, claro, como dices tú, es algo que necesitamos para vivir, pero en muchos lugares no lo tenemos a la mano, no lo tienen a la mano, mejor dicho, y pues es importante que lo tengan esto mismo. Y yo creo que, como lo venimos diciendo desde el inicio, mucha gente está desinformada y es por eso que no hace algo, porque piensa que no tiene el derecho y por eso, pues muchas comunidades no cuentan con ese servicio. Sí, claro, creen que no lo pueden exigir, pero la realidad es que sí, porque es un derecho fundamental para todos. Pero bueno, te tengo una pregunta, Denise. ¿Cómo se relaciona con la salud de esto? Mira, todo se relaciona, o sea, todo va de la mano. Si no tienes agua limpia, te enfermas. Si no tienes aire limpio, te enfermas. Si no tienes, o sea, si simplemente afecta algo en tu vida, te terminas enfermando, termina algo pasando mal. Y sin salud tampoco puedes trabajar, o sea, trabajas mucho para tener una buena salud, pero si no tienes salud, ¿cómo vas a trabajar bien? ¿Okay? O simplemente estudiar o vivir en paz, todo esto está conectado y es algo que debemos tener muy en cuenta.
para pues nosotros poder también poner un poquito de nuestra parte y que pues como pueden, o sea, como dicen mis compañeras, o sea, exigirlo o simplemente el hecho de no tirar, pues implementar algunas acciones, ¿no? Algunos hábitos, no tirar basura en el agua, en el suelo, tener esos, ¿cómo decirlo? Como esa conciencia, ¿sabes? De que todo puede, o sea, cualquier cosa que puedas hacer te puede afectar, ya sea bueno o malo. Sí, claro, y mira, nosotros, o al menos yo no sabía que el hecho de no tener agua potable te traía tantos problemas, pero bueno, ya nos compartió un poco Denise de eso. Pero bueno, ahora vamos a hablar sobre el artículo 25, hablando sobre el desarrollo nacional. ¿Qué opinas tú, Denise? Pues mira, para empezar, el artículo 25 dice que el Estado debe conducir el desarrollo nacional de forma integral y sustentable, buscando un bienestar de toda la población. O sea, hay que tener en cuenta lo primero, ¿no? Pues yo opino que realmente hay muchos, o sea, la Constitución tiene muchos artículos, pero con base a pues al medio ambiente, al desarrollo de la nación, etcétera, también hay que tomarlo muy en cuenta. Porque pues al final de cuentas nos termina afectando y como dice el mismo artículo, o sea, el Estado debe conducir este desarrollo nacional para pues, una forma bien. Ok, entonces a lo que me das a entender, el gobierno no se puede desentender, del crecimiento sobre los derechos sociales y el medio ambiente. O sea que no se puede enfocar solo en el crecimiento económico, se tiene que enfocar también en el desarrollo de los derechos sociales y del ambiente. ¿Tú qué opinas, Freddy? Sí, menciona algo clave, la equidad en la distribución de la riqueza. Eso significa que el desarrollo debe beneficiar a todos o no solo a unos cuantos. Pero si el Estado no lo hace, ¿qué pasa? Pues mira, si el Estado no lo hace, podemos exigirlos. Por eso es importante conocer nuestros derechos. O sea, por eso es importante tener esta conciencia sobre pues el Estado, sobre los derechos humanos, porque al final de cuentas nos afecta y si el Estado no lo hace, nosotros lo exigimos, porque pues el artículo de los derechos no solamente están de adornos, están para cumplirse y están para protegerse, ¿sabes? Sí, claro. Pero mira, en esta misma Carta Magna que tenemos aquí los mexicanos, en el artículo 27 y 28 habla sobre la justicia económica y el medio ambiente. Y ahora sí, vamos a entrar a lo bueno para empezar. Vamos a darle sazón a esto, ¿ok? ¿Quién decide qué se hacen con los recursos naturales? ¿Alguien lo sabe? Sí, el artículo 27 dice que la propiedad de tierras, aguas, minerales, petróleo y más pertenecen originalmente a la nación. Pero ojo, o sea, aquí especificamos que, o sea, no permite los monopolios, lo que significa que el Estado puede hacer lo que quiera o que una empresa o alguna nación tenga pues concentrado todos estos recursos, sino que tienen que usarlos para beneficio de todos, con justa social y para el ambiente también. Y eso también incluye proteger al territorio de comunidades indígenas, respetar zonas naturales y evitar que se exploten sin control. Ok, muy bien. Y Freddy, te tengo una pregunta. Entonces, ¿de qué nos habla el artículo 20? Ese artículo es como cuando entran los abusos, prohíbe los monopolios y prácticas que impidan a la competencia justa. Pues bueno, así como se venía comentando, pues evita que solo una empresa controle el agua, los alimentos o la energía, recursos naturales, vaya. Y se promueve una economía donde todos podemos acceder a los bienes y servicios básicos, donde todos podemos acceder a los recursos de la nación, ¿no? Ok, bueno, ahora yo les tengo una pregunta en general. ¿Les ha pasado algo donde hayan sentido que un derecho humano se relacionaba con el medio ambiente o la economía? Sí, en mi comunidad hubo cortes de agua por semanas y fue imposible vivir bien. Y nadie daba respuestas. Fue ahí cuando supe que es traer una violación a un derecho básico. Yo he visto que cuando llega una empresa a un pueblo, a veces trae empleos, pero también contamina o desplaza a la gente. No se trata de estar en contra del desarrollo, sino que sea justo. Ok, pero bueno, ya como cierre, porque creo que este es un tema que podríamos pasarnos, creo que todo el día, si no es que hasta días hablando sobre esto. Creo que ya como cierre, hoy vimos que los derechos humanos
no son un lujo, son necesidades básicas que debemos cumplir. Es decir, que el hecho de tenerlos no debe ser considerado lujo para nosotros, al contrario, es una necesidad básica que creo que todos tenemos y que todos merecen que se les respete. Y justamente como dices, o sea, es algo que todos tenemos, es algo que todos necesitamos. Entonces, el desarrollo sustentable no solamente lo pongamos como una moda, o sea, no hay que ponerlo tanto así, sino que pues como es algo cotidiano, es algo que vivimos todo el tiempo y es algo que nos termina afectando a nosotros, pues mejor hay que buscar una forma de vivir con responsabilidad y justicia. Sí, justo, y especialmente en los artículos 1, 4, 25, 27 y 28 nos dan las herramientas para exigir ese bienestar. Pero también nos toca informarnos, participar, cuestionar, construir un presente y un futuro con dignidad. Claro, no nos vamos a poner a exigir cosas que tal vez no sean necesarias o simplemente las quieren exigir porque sí. O simplemente cosas que no sabemos, ¿sabes? O sea, pues el hecho de estar informados ya nos da muchas más herramientas para saber o pues para exigir todas estas cuestiones, ¿no? Aparte yo creo que es esencial y yo digo que es indispensable saberlo para nosotros, no solo los que estudian Derecho, como bien lo dijo Mía, creo que todos debemos estar informados de esto, de lo que pasa, de los derechos que tenemos y de los cuales podemos hacer que se cumplan. Sí, claro, no solo nosotros que estamos estudiando Derecho o los que ya ejercen esta profesión tienen que estar conscientes de este tipo de derechos o en general de los derechos que todos tenemos. Todos tenemos que estar informados de estas situaciones. Pero bueno, creo que quedó muy bien la plática el día de hoy. Creo que todos nos fuimos un poco conformes con lo que comentamos, con lo que se dijo, con lo que aprendimos incluso. Pero bueno, se les agradece mucho por haber venido, por estar aquí conmigo y por regresar al podcast de Legalmente Hablando. Y pues a los que nos escuchan les agradezco mucho que estén aquí. Espero y pues nos acompañen también en los próximos. Y pues suscríbanse si no les gusta también o algo por el estilo, dejen algún comentario, algo que podamos mejorar, no sé. Y pues bueno, nos vemos en el próximo episodio. Gracias.